Bienvenidos hermanos en Cristo a escuchar la palabra de Dios, el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sucedió una vez en Filipos de Macedonia, cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: «Estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación». Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que le poseía: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ella ya no tenía más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. Los presentaron a los jueces diciendo: «Estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos». Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos por el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, ninguno, que todos estamos aquí». Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Y ellos les contestaron: «Cree en el Señor Jesús y obtendrás salvación tú y tu familia». Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Palabra del Señor. Gracias a Dios. El Señor es Rey, regocíjese la tierra, alégrese la multitud de las islas. Nubes y oscuridad alrededor de él, rectitud y justicia y el cimiento de su trono. Fuego va delante de él y abraza a sus enemigos.
Los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Avergüéncense todos los que adoran imágenes de talla, los que se glorían en dioses falsos. Póstrense ante dioses todos. Sión oye y se alegra, y la ciudad de Judá se goza a causa de tus juicios, oh Señor. Porque tú eres el Señor, altísimo sobre toda la tierra. Eres muy excelso sobre todos los dioses. El Señor ama a los que aborrecen el mal y preserva la vida de sus santos, y de mano de los malvados los libra. Brota la luz para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos en el Señor, dando gracias a su santo nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Revelación a San Juan. Sí, vengo pronto, y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo soy el retoño que desciende de David, soy la estrella brillante de la mañana. El Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen, ven, y el que escuche diga, ven, y el que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de la vida sin que le cueste nada. El que declara esto dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús oró por sus discípulos diciendo: no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú enviaste, le has dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo. Somos una sola cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú enviaste y que los amas como me amas a mí. Padre, tú me lo diste, yo quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco, y estos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Para comenzar, pensemos o quiero que piensen en alguna persona con la que ustedes sean súper unidos. Puede ser pensar. Hay momentos para cantar y momentos. Una persona con la que sean muy unidos. Y es una persona animal, no una persona humana, pero es una persona. Y piensen cómo es su relación con esta persona, ¿verdad? Generalmente con estas personas con las que somos bien unidos, ya lo hemos dicho varias veces, nos parecemos un montón. Álvaro con su perra parece perra a veces, ¿verdad? La mucha junta con Tati la pone mala de los nervios a ella. Entonces, es un poderoso mensaje lo que nos traen estas lecturas, y de verdad que es un reto, como siempre les he dicho. Tratar de reflexionar de tanta riqueza que hay en los mensajes que leemos cada domingo, ¿verdad? En las Escrituras es demasiada información, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos hable, ¿verdad? Y que nos diga algo que nos sirva para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria, para acercarnos mucho más a Él. Fíjense que esta oración es la oración más larga registrada en las Escrituras de Jesús. Si ustedes leen el capítulo 17, se van a dar cuenta de que de verdad es una oración bastante larga y se centra en la unidad que está pidiendo Jesús de sus apóstoles. Él ya sabe que ya no va a estar con ellos. Estamos en este tiempo de Pascua, pero las lecturas, curiosamente, nos han traído a momentos previos, ¿verdad?, a la crucifixión. Y pongámosle atención a esto, ¿verdad? Y tal vez si guardamos los celulares, ¿verdad?, y ponemos atención, nos ayudaría mucho. ¿Verdad? Será bueno. Sí, sería bueno. Sí, cabal. Con sonido. No, vale, pero ríganse, son hijas de Dios. No como Y en esta oración Jesús está pidiendo la unidad no solo de sus discípulos. Si pusimos atención, dice que también incluye, dice, a los que van a creer por la palabra de ellos. Y en eso estamos nosotros incluidos. En esa parte de la oración estamos nosotros incluidos porque hemos creído a través del testimonio de los apóstoles. Entonces, Dios está pidiendo, y me sorprende la oración de Jesús, porque la oración de Jesús nos lleva a un mismo nivel con Él. Él dice, yo quiero que ustedes sean uno como tú y yo somos uno. Que tú estés en ellos como estás en mí.
y estar yo mismo en ellos, dice el final de la lectura. Entonces Jesús se pone en un mismo nivel con nosotros y es un mensaje poderoso porque tendemos nosotros siempre a ver a la divinidad mucho más arriba de nosotros, ¿verdad? Y Jesús nos está diciendo que Él desea que estemos al mismo nivel con Él en este mensaje. Pero que eso también sea para que nosotros veamos a todos los demás como iguales. La unidad de la que nos está hablando este pasaje es una unidad divina, no es una unidad humana. Muchas veces en las iglesias, ¿verdad? Se fomentan prácticas para fomentar la unidad, ¿verdad? En muchas iglesias se visten de la misma manera, ¿verdad? Hablan de la misma manera y empezamos a tener modismos que nos hacen diferenciarnos de los demás para sentirnos unidos en este grupo, pero a la vez nos estamos creando división con los otros que no están en ese grupo. Y esa no es la unidad a la que nos está invitando Dios. No está invitando a una unidad de nosotros y ellos. Nos está invitando a una unidad en la que veamos absolutamente a todos como nuestros iguales. Y en la lectura de Pablo, fíjense que vemos dos cosas curiosas haciendo una relación con la lectura del Evangelio. La lectura a mí me sorprendió porque, y hablaba cuando estábamos reflexionando ayer un poco con Álvaro sobre esta situación, ¿verdad? De que nosotros leemos la Biblia y estamos ya culturizados, digamos, o socializados de una manera que no sé si nos pasa, ¿verdad? Que leemos y si ya vimos una película de este pasaje, nos imaginamos esas cosas, ¿verdad? Y las ponemos de esa manera, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, el concepto que nosotros tenemos de una persona endemoniada, ese es el concepto que nosotros trasladamos al momento de leer las Escrituras cuando escuchamos esta palabra. Y a mí me dio curiosidad porque generalmente, decía yo, cuando nosotros vemos a un endemoniado o hemos escuchado que en una iglesia llevan a un endemoniado para que lo liberen inmediatamente, ¿verdad? No se espera el pastor a que llegue 2 meses el endemoniado a la iglesia para cansarse y decir, bueno, yo lo voy a liberar. Y en la Escritura dice que esta mujer, ¿verdad? Primero que estaba diciendo una verdad. Estaba diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que anunciaban el mensaje de salvación. Una mentira y una blasfemia no estaba diciendo. Y dice que esto lo hizo por muchos días hasta que hartó a Pablo. A Pablo, sí, ¿verdad? A Pablo. Entonces yo decía, ¿por qué tuvieron que pasar tantos días? ¿Por qué no Pablo la libera inmediatamente? Primero puede ser porque sea una mujer. Acuérdense en el contexto en el que estaba Pablo inmerso. Entonces las mujeres que eran nada, ¿verdad? Eran una posesión, ¿verdad? No eran una igual. Entonces quizás para Pablo no significaba, no representaba algo, no la estaba viendo como una igual, hasta que lo hartó, ¿verdad? Y fíjense la situación, esta mujer la pintan como endemoniada, pero era además una esclava y alguien se estaba lucrando del don que esta mujer tenía, porque era un don, ¿verdad? Y se interpreta como algo endemoniado, ¿verdad? Y eso sí era un pecado, ¿verdad? De las personas que la estaban oprimiendo, porque se estaban lucrando, y eso lo podemos ver en la actualidad. ¿Cuántas personas no se lucran de la fe? ¿Cuántas iglesias nos vemos que van porque la gente dice, ay, voy a ir a donde la persona que me dé palabra del Señor, voy a ir a ver qué me dice? Y le voy a dejar una ofrendita, ¿verdad? Hace poco les contaba, vino una persona aquí a la iglesia y dijo, mire, voy a dejar una oración y ahí voy a venir a dejar la ofrenda. Porque inconscientemente ya naturalizamos esta comercialización de la fe, ¿verdad? Y eso es pecado. ¿Y qué pasa? Fíjense que esta situación trae a Pablo y lo meten a la cárcel, ¿verdad? Y no solo lo meten a la cárcel, dice que los desnudan y los azotan, ¿verdad? Y los meten a la cárcel, y sin qué ni para qué. No habían hecho absolutamente nada malo. Dicen que se enojaron estos, que se habían visto afectados porque
había limitado su fuente de ingresos, ¿verdad? Y esto me recordó tanto a la situación en la que estamos ahorita. Aquí nadie sabe que mañana puede amanecer privado de libertad. Tenemos el caso de este pastor, sacerdote anglicano, ¿verdad? Que hemos estado comentando, que está privado de su libertad y la justicia. Parece que no ha cambiado mucho las cosas desde el tiempo de Pablo, ¿verdad? Y esta situación dice que cuando estaban en la cárcel, la actitud de Pablo, ¿cuál era? Estaban cantando y alabando al Señor. Y a veces nosotros aquí, que tenemos la oportunidad de hacerlo sin que nos tengan presos, ¿verdad? Sin que nos tengan privados de libertad y de poder liberar a los demás, no lo hacemos. ¿Será que estamos procurando o queremos que el Señor nos lleve a una situación de esas tan duras para que le empecemos a adorar en espíritu y en verdad? Y en esta situación el Señor se manifiesta y libera a Pablo, pero en esta situación vemos otra situación. Está el carcelero, él es el opresor, él es el que está custodiando la vida de los presos. Y ahora la actitud de Pablo es diferente. Porque cuando él ve que él se va a hacer daño, le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Y él tuvo la misma oportunidad que tuvo Pedro de salir huyendo, ¿verdad? Capítulos anteriores se habla de la historia de cómo Pedro es liberado de la cárcel, ¿verdad? Que un ángel lo saca. Pero esta vez no lo sacaron a Pablo, solo se le abrieron las cadenas y los grilletes se le abrieron, ¿verdad? Y Pablo se queda. Y al ver que su opresor se va a hacer daño, él no se siente liberado. Porque dice, ay, bueno, ya se va a morir y ya nos podemos ir. Sino que él lo ve como a un igual. En esta ocasión, entonces, Pablo tenía que ser un hombre, quizás el carcelero, para que lo viera igual, ¿verdad? Le gustó quizás. Y entonces ya Pablo tiene una actitud diferente con esta persona. Y esta es la unidad a la que nos está invitando el Evangelio. A ver a los demás como nuestros iguales y como merecedores del amor y de la gracia de Dios. Y nosotros realmente pensemos si estamos teniendo esa conciencia, ¿verdad? O si seguimos teniendo esos pensamientos de que aquellos son los buenos, estos son los malos, estos son magdalitas, aquellos no lo son, estos son los viejos, estos son los nuevos. ¿Cuáles son todas las divisiones que nosotros tenemos y hemos creado, ¿verdad? Que nos hacen no ser unidos? Pero entonces pensemos, ¿de dónde viene esta unidad que Jesús le está pidiendo al Padre? Esta unidad divina surge de la relación que Él tenía con el Padre. No surge simplemente de los hechos y de las acciones y de un comportamiento y de decir frases o de vestirnos igual o de comportarnos igual. La unidad a la que nos invita Dios surge de la relación que Él tiene con el Padre. Entonces pensemos, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Porque esa relación con Dios es la que nos va a llevar a la unidad en la comunidad. No van a ser los convivios, no va a ser la convivencia, no van a ser los espacios de oración. Va a ser nuestra relación individual con Dios la que se va a reflejar y nos va a llevar a la unidad. Y fíjense cómo habíamos estado haciendo. Ya tenemos 2 domingos de que tenemos poca gente. Y qué bueno decir poca gente cuando no son tan... Antes decíamos, esto era bastante, teníamos casa llena, ¿verdad? Y no le echemos la culpa al Alvarito, aunque parece que tiene la culpa, pero... sí, la mala. Sí, no. Sí, era la culpable, ¿verdad? Sí, yo sé que es tentador pensar que este Alvarito tiene la culpa. Pero pensemos cómo estamos nosotros cultivando nuestra relación con Dios. Porque eso es lo que nos va a llevar a la unidad en la comunidad. Porque al final Álvaro siempre nos dice, acuérdense que el cristianismo
Es una religión relacional, nosotros con Dios y con los demás. Y no puede ser diferente, y no puede ser solo una, no puede ser ni solo con los demás, ni solo con Dios, ¿verdad? Sino es con Dios reflejado en los demás. Y pensemos entonces cómo estamos siendo nosotros con estas personas que nos han venido, ¿verdad? Con Janet, con Mari, con Elías, con Joel, con Domingo, con las personas que tienen varios domingos de ausentarse, ¿verdad? Nuestra relación personal con Dios se debe reflejar con Él. Y esas acciones son la invitación a la unidad de la iglesia y de todos. Y no solo estamos hablando, eso es por hablar de la comunidad, pero al final lo tenemos que reflejar en nuestra casa, en nuestro trabajo, con las personas que no conocemos en la calle, con todos. Jesús no está haciendo diferencias ni está limitando, ¿verdad? Esta invitación es universal y es gratuita para todos, ¿verdad? Ay de nosotros cuando empecemos a hacer negocio de esto, ¿verdad? Que el Señor nos libre, de verdad. No estamos exentos de caer en ese tipo de situaciones, pero que el Señor nos libre. La lectura del Apocalipsis dice: el que tenga sed, venga y beba gratis del agua de la vida. Nosotros no podemos negarle a nadie el amor de Dios, pero lo hacemos. Definitivamente algo pasa, ¿verdad? Porque, y ha pasado por años, pero la invitación es a seguir caminando, a seguir avanzando, a hacer las cosas diferentes. Algo estamos haciendo bien definitivamente, pero hay que hacer más, ¿verdad? Nos hace falta hacer más, nos hace falta dejar nuestra comodidad, ¿verdad? Seguimos todavía replicando muchas actitudes, ¿verdad? Que hemos aprendido quizás. No estamos siendo conscientes totalmente, ¿verdad? De esas acciones quizás. Y podemos caer en convertirnos en una iglesia tradicional, ¿verdad? Podemos caer, no estamos alejados de eso, ¿verdad? Al final tenemos que estar abiertos y atentos a las voces que nos dicen, ¿verdad? Y nos han dicho, miren, tengamos cuidado, ¿verdad? De caer en la monotonía, en la ritualidad, ¿verdad? Y estamos tratando de hacer de esta comunidad una comunidad, como dice Álvaro, horizontal, en la que todos seamos iguales, ¿verdad? Pero eso no depende, ¿verdad?, de que Álvaro sea el pastor, sino de la actitud que nosotros tengamos y en la medida en que nos empoderemos de vernos todos como iguales. Y dejar, quizás no el hecho de ver a alguien abajo de nosotros, sino de estar viendo a alguien arriba de nosotros, nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros quizás somos los culpables de no generar esa igualdad cuando estamos viendo a alguien sobre nosotros, cuando estamos esperando que sea Álvaro y que haga las cosas, que sea Álvaro y que dé la instrucción, que sea Álvaro y que diga cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces somos nosotros los que no lo estamos viendo como a un igual. Porque si era igual, bueno, no lo ha hecho él, lo voy a hacer yo. No voy a estar esperando que lo haga o que él diga que lo haga. Entonces nos hace falta también, a veces la igualdad no solo es que nosotros nos vemos a otros abajo de nosotros, sino también arriba de nosotros. Y nos impide y nos limita y nos restringe a vivir en libertad. Y esta unidad de la que Jesús nos habla es una invitación de amor y a vivir en esa libertad en la que Jesús vivía y en la que invitaba a sus apóstoles a vivir también. Pensemos entonces nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos del domingo en la tarde, después de que nos dejamos a ver, hasta el siguiente sábado en la noche, ¿verdad? ¿Cómo estamos fomentando nuestra propia relación con Dios? Pensemos, ¿qué hacemos, ¿verdad? La gente sabe que somos cristianos, sabe que somos cristianos LGBT, sabe que amamos. La gente dice, él es una persona que ama, ¿verdad? Se nos caracteriza por eso. ¿O por qué nos conocen afuera? Pensemos en eso. Estamos finalizando nuestra estación de Pascua, ¿verdad? Y hemos hablado constantemente de la resurrección de Dios.
Y en la medida en que nosotros le damos vida a las palabras de Dios en nuestra propia vida, en esa medida Jesús resucita en nuestra vida y en este mundo para cambiarlo y para transformarlo. Leía una frase ayer que nos gustó mucho. Decía, la resurrección no es un momento en la historia. La resurrección es una decisión que tomamos todos los días en nuestra vida. Amén. Todo aquel que atesora en su alma la bendita palabra de Dios, da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros su amor. Da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros su amor. Da tu mano a los otros hermanos y con ellos